Ya había amanecido y todo estaba en marcha en la línea 5, lugar donde actualmente trabajo. Algunos compañeros y yo decidimos tomarnos un descanso para desayunar. Conversábamos y hacíamos bromas en un pequeño comedor ubicado en una habitación cercana a las vías. Bebíamos café y disfrutábamos del pan dulce. En eso llegó Javier, el muchacho encargado de traernos la papelería para nuestros reportes. Le invitamos una taza de café y aceptó con gusto. Sin embargo, hacía falta una taza, y Javier tuvo que ir a la pequeña cocina junto al comedor. Nosotros continuábamos charlando. Entre risa y risa, me percaté de que Javier no regresaba. Con la intención de que me oyera, dije en voz alta y en tono de broma que si se tardaba más, nos comeríamos todas las conchas. Luego me puse de pie y fui a la cocina para ver qué ocurría. Ahí estaba Javier, ante el fregadero, con la taza en la mano. Permanecía inmóvil, con cara de susto. ¿Y ahora tú qué te pasa?, le pregunté. Javier no podía hablar, estaba paralizado. Poco a poco se fue tranquilizando y nos dijo que acababa de ver algo increíble. Todos nos pusimos muy serios y le preguntamos qué era. Afirmó haber visto a alguien saltar entre las vías y dirigirse hacia el muro. En lugar de chocar contra él, dijo, desapareció como si hubiera atravesado la pared, lo cual era imposible, porque ahí no había ninguna puerta. Era una pared de roca sólida. Fuimos hasta el lugar donde, según el muchacho, había ocurrido el prodigio. Sin embargo, no vimos nada raro. De regreso en el comedor, permanecimos en silencio. Nadie tenía ganas de seguir bromeando. Javier se sentó en un rincón y bebió su café sin mirarnos. De pronto dijo, «No estoy mintiendo. De veras que vi a ese sujeto atravesar la pared». Entre todos intentamos calmarlo. No dudábamos de su palabra, pues casi todos habíamos sido testigos de un hecho extraño, o habíamos escuchado alguna anécdota acerca de hechos inexplicables ocurridos en el metro. Entonces, bajo la luz tenue de la lámpara y envueltos por el aroma del café que hervía una y otra vez, comenzaron a aparecer las historias que habíamos vivido en carne propia. Entre nosotros estaba Gonzalo, quien comenzó a relatarnos lo que le había sucedido a él, y a 3 amigos suyos en la zona de Sopleteado, un lugar del que todos habíamos oído hablar debido a los sucesos extraordinarios que ahí ocurrían. Entre un trago y otro café, Gonzalo contó su historia. Recordó que en aquella época tenía poco tiempo trabajando en el metro, pero no era la primera vez que a él y a sus compañeros les había tocado estar en el área de Sopleteado. Se trata de un túnel cuya extensión es similar a la de un andén y donde están instalados los talleres. En ese sitio se realizan tareas de mantenimiento de los vagones. Entre otras cosas, se retiran el polvo, grasa y demás suciedad que se acumula en la parte baja del tren. Esta es la única parte que está iluminada, todo lo demás está oscuro. Aquella noche, mientras trabajaban, la máquina suministradora de aire sufrió una avería. Eso obligó a los trabajadores a interrumpir su labor. Tal y como lo indica el reglamento, Gonzalo llamó por teléfono para que enviaran a un técnico. Manuel, uno de los compañeros de Gonzalo, propuso que mientras el técnico reparaba la máquina, fueran a dormir al vagón. Todos estuvieron de acuerdo, pues este tipo de reparaciones suelen tardar algunas horas. Se subieron al tren y cada uno eligió una sección del corredor, frente a las puertas, colocaron cartones y se recostaron sobre ellos. Cuando empezaban a conciliar el sueño, comenzó a escucharse cómo abrían las puertas que sirven para ir de un vagón a otro. «El supervisor», les dijo Gonzalo a sus compañeros. Todos permanecieron inmóviles y en silencio. Esperaban que la oscuridad les permitiera pasar inadvertidos. Durante un buen rato los 4 esperaron, pero el supervisor no aparecía. En ese momento, una corriente gélida inundó el carro y les puso la carne de gallina. Aquella inesperada ráfaga helada los paralizó. No pudieron moverse pese a sus esfuerzos. Entonces, comenzaron a oírse unos pasos lentos pero firmes que se acercaban hasta donde ellos estaban. Se escuchó el sonido de llaves al abrir la puerta y luego al cerrarla. Tras ese sonido se reanudaron los mismos pasos, pero ahora dentro del vagón. Sin duda, había alguien caminando en ese vagón, pero no lo veían. Los pasos se escuchaban muy cerca, como si alguien estuviera pasando ante ellos. Luego se alejaron rumbo al otro extremo del vagón. La puerta se abrió y luego volvió a cerrarse. Solo entonces los 4 empleados recuperaron la movilidad. Todos mirábamos fijamente a Manuel mientras narraba este hecho. Alguien propuso preparar más café,
pero nadie se levantó de la mesa. Nuestro compañero siguió con su historia. Dijo que después de escuchar aquellos pasos, los 4 se pusieron de pie. Tenían miedo, pero también mucha curiosidad. Deseaban averiguar qué había pasado. Para eso tomaron las lámparas para buscar al supervisor o a cualquiera que hubiera estado ahí. Pasaron de un vagón a otro, pero no encontraron a nadie. Los 4 estaban seguros de haber escuchado caminar a una persona. Manuel y sus compañeros regresaron al lugar donde habían estado acostados. Uno de ellos iluminó con la linterna el piso alrededor de los cartones. ¡Miren!, gritó. Todos pudieron ver que en el polvo del piso habían quedado impresas las huellas de alguien que efectivamente habían caminado entre ellos. Nosotros trabajamos en la zona de talleres. Ese lugar se encuentra siempre muy bien iluminado y limpio. A un costado está el garage. Ahí se colocan los trenes con algún desperfecto cuando el área de reparación está llena. A diferencia de los talleres, el garage es un sitio bastante lúgubre, debido a que ahí no se necesita mucha iluminación. En ese sitio me ocurrió algo inexplicable que quise contar a mis compañeros. Así que cuando Gonzalo terminó su historia, yo tomé la palabra para narrar mi experiencia. Recuerdo que en cierta ocasión le ordenaron a un compañero ir al garage para revisar el altavoz de uno de los trenes. El conductor había reportado que no funcionaba. Este compañero fue solo, mientras nosotros continuábamos con nuestra labor. A los 20 minutos regresó. Su rostro estaba completamente pálido y su boca seca. Se dejó caer en el suelo. Al verlo en ese estado, nos alarmamos y quisimos saber qué le había ocurrido. Él tardó en reaccionar. Cuando se recuperó, dijo que ni muerto regresaba al garage. Le preguntábamos qué había sucedido. Él no se atrevía a confesarlo, pero ante nuestra insistencia, narró lo ocurrido. Tomó una bocanada de aire para armarse de valor y dijo que había ido a una de las 2 cabinas del convoy para revisar el altavoz. Al comprobar que funcionaban bien, fue a la cabina del otro extremo. Mientras se dirigía hacia allá, escuchó a alguien chiflar al final del tren. Apresuró el paso pensando que era uno de sus compañeros que lo llamaba. En la semioscuridad, alcanzó a distinguir una silueta que le hacía señas con el brazo desde la cabina, como diciéndole: «¡Hey! ¡Ven! ¡Ven!». Cuando llegó al lugar no encontró a nadie. Entonces volvió a escuchar que lo llamaban. El chiflido provenía ahora desde el otro extremo. Cuando llegó al lugar no encontró a nadie. Entonces volvió a escuchar que lo llamaban. El chiflido provenía ahora desde el otro extremo, es decir, en la que había estado primero. Podía distinguir a la misma silueta agitando el brazo. Nuestro compañero supuso que alguien le estaba jugando una broma. Por ello, decidió sorprender al bromista. Fue hasta donde lo llamaban, pero no por fuera del tren, sino a través de las puertas que comunicaban un vagón con el otro. Cuando llegó al final, abrió la última puerta de golpe y se asomó a la cabina. Ahí no había nadie. Sin embargo, al mirar hacia afuera, vio a un hombre frente a él. A pesar de que, como ya dijimos, el garage estaba en penumbras, pudo ver que el desconocido vestía ropa desgastada y vieja. Su rostro era totalmente blanco y cadavérico. Además, para su sorpresa, parecía flotar ante él. Al ver semejante espectáculo, se quedó inmóvil, mirando fijamente a aquella aparición como hipnotizado. De pronto, aquella figura fantasmal abrió la boca, y en un tono que mezclaba la burla y la amenaza, le dijo: «Ven, ven». Espantado, echó a correr y no se detuvo hasta llegar a donde nos encontrábamos. Cuando concluyó su relato, todos guardamos silencio. Algunos pusieron cara de incredulidad, y no faltó quien soltara una risita. Sin embargo, uno de los que estábamos ahí afirmó tajantemente que aquello era verdad, que el hombre no mentía, porque a él le había pasado algo similar en el garage. Entonces contó lo que le había sucedido a él. Este compañero, que se llamaba Antonio, estaba en el garage revisando las llantas de uno de los vagones. De pronto, sintió que alguien lo observaba desde el interior del vagón. Levantó la vista
y se topó con los zapatos sucios y deteriorados de alguien que estaba parado frente a él. Sin pensarlo dos veces, soltó la herramienta que traía en las manos y salió corriendo. No obstante, se detuvo a medio camino. Se sintió tonto. ¿Por qué corrí?, pensó. Seguramente era un usuario que se quedó dormido y no pudo bajarse en la terminal. Entonces regresó para buscarlo, pero por más que revisó aquel tren y los demás, no halló nada. Las historias que íbamos contando aquella mañana ayudaron a que Javier se tranquilizara un poco. El joven se dio cuenta de que no era el único que había tenido un encuentro extraño en el metro. Muchos de nosotros habíamos vivido experiencias similares, o por lo menos, conocíamos a compañeros que las habían tenido. Entre un café y otro seguimos abordando el tema. Un maquinista llamado Raúl tomó la palabra y relató lo ocurrido en el Respiradero 3. Aquella noche estaba trabajando con un grupo de compañeros. Cuando terminaron su labor, caminaron sobre las vías hasta el área de descanso, no sin antes dejar las herramientas en un punto intermedio para no tener que cargarlas durante todo el trayecto. El Respiradero 3, un lugar a la orilla de las vías, es un rincón cuya única iluminación proviene de los pocos rayos de luz que se filtran por el enrejado que da a la calle. Cuando llegaron al descanso, encendieron la cafetera y se sentaron para desayunar. No llevaban ni 5 minutos ahí cuando recibieron órdenes de dirigirse a otro lugar para realizar un trabajo urgente. De mala gana se pusieron de pie para dirigirse al sitio indicado. Antes de partir, enviaron a un joven llamado Guillermo por las herramientas. Como era la costumbre, lo habían elegido a él por ser nuevo. Guillermo fue al respiradero y comenzó a recoger la herramienta. De pronto, de entre los bultos de metal, salió rodando una pelota verde. Aquello le pareció muy extraño, pues nadie llevaba algo así al trabajo. Sin darle más vueltas al asunto, tomó la pelota y la puso a un lado para seguir recogiendo la herramienta. Al hallar una de ellas, trató de sacarla, pero estaba atorada entre las demás, así que la jaló. En ese momento, una niña emergió de entre las sombras. Guillermo se quedó atónito. ¿Qué hacía una chiquilla ahí? ¿De dónde había salido? La pequeña se detuvo y miró a Guillermo. Tenía el cabello largo y enmarañado. Llevaba un vestidito blanco, como de primera comunión. En algún momento el vestido había lucido impecable, pero en ese momento estaba ya percudido y viejo. Guillermo soltó un grito y salió corriendo. Al llegar, sentía como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Ante la insistencia de sus compañeros, dijo que había visto a una niña. Cuando escucharon aquello, los trabajadores se miraron entre sí. Desde hacía meses, muchos de ellos habían escuchado precisamente en el Respiradero 3 el llanto de una niña. Muchos pensaban que se trataba de un indigente o un niño de la calle que dormía arriba, cerca del respiradero. Nadie se atrevió a regresar solo a ese lugar, así que decidieron ir juntos por las herramientas. Una vez ahí revisaron el lugar con ayuda de linternas. No encontraron nada. Guillermo estaba muy nervioso. No quería seguir ahí y por tal motivo apresuró a sus compañeros. Entre todos recogieron la herramienta y las mochilas. Apenas terminaron de hacerlo, el llanto de una niña se escuchó entre las vías. Pero esa no fue la única vez que se supo de aquella niña. Incluso hubo una prueba física de su existencia.